A principios del 2009, mi esposa y yo empezamos a orar en cuanto a la decisión de pastorear una iglesia en nuestra misión. Pero lo que empezamos a sentir de parte de Dios en nuestro corazón fue la de fundar una iglesia en el sur del Valle de Aburrá, ya que para esa época la misión nuestra no tenía una iglesia en esta área geográfica. A principios de febrero del 2009 comenzamos a orar mucho más fuerte y en esa época se unió con nosotros Alejandro, uno de los líderes que también tenía ese propósito fuerte de fundar una iglesia o de apoyar en la fundación de una iglesia. Y en su casa, en la sala donde todo comenzó, nos reunimos el último sábado de febrero, su mamá, su hermana menor, él, por supuesto, mi esposa, Andrea, mi hija, que para ese tiempo tenía 5 años, y yo. Y allí en la sala de esa casa nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Cristiana Avivamiento. Y es allí durante los siguientes 5 meses, en una sala como esta, nos empezamos a reunir. Con el paso del tiempo, se fueron agregando otros hermanos que venían de otros lugares buscando iglesia en este sector. Pero también se agregaron otros vecinos, los vecinos de la casa de Alejandro, que quisieron también en su momento encontrar refugio, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo. Pero como todo crece, la sala de Alejandro fue quedando muy pequeña y nos vimos en la necesidad entonces de abrir un espacio mucho más grande y empezamos a orar buscando la dirección de Dios hacia dónde quería que la iglesia nueva empezara a crecer. Y fue así como Dios nos dirigió al centro de la moda, en un lugar accesible económicamente para el nuevo proyecto de Dios en este sector. Así fue que a finales de mayo del 2009 encontramos el local donde comenzó oficialmente la iglesia, que en su momento le colocamos por nombre Centro Cristiano de Avivamiento. Era un tercer piso con unas escalas bastante inclinadas, tenía mucho tiempo de estar en oferta de arriendo. Habían venido varias veces a preguntar por ese local para fundar una iglesia, pero él nunca decidió arrendarla, hasta que llegamos nosotros y por pura gracia de Dios, él aceptó ser nuestro arrendador. Nos tomó casi mes y medio en hacerle un trabajo de limpieza, de barrer, pintar, adecuar la tarima y todos estos espacios que desearíamos o que tendríamos listo para la inauguración. Así fue que llegó el día de la inauguración. La realizamos un domingo por la tarde, porque algunos hermanos de otras iglesias nos querían apoyar en esa gran tarde de nacimiento de una nueva iglesia en el sur del Valle de Aburrá. En el 2010, cuando cumplimos el primer año, ya teníamos consolidado un pequeño grupo de alrededor de unos 20-25 personas que fielmente asistían a la iglesia. Hicimos ese año nuestro primer encuentro y nuestros primeros bautizos. Al principio la iglesia estaba compuesta por jóvenes, muy pocos adultos mayores eran miembros de la iglesia. Esto se debía a que había que subir 3 pisos, aunque con el paso de los años se fue agregando más y más personas a la naciente iglesia. Para el año 2011-2012 quisimos hacer un énfasis también en lo social y se creó una fundación cuyo propósito era trabajar en varios sectores marginados de Itagüí, y fue así como en época de Navidad se creó un programa que se llamó Más Sonrisas para Navidad, donde recogíamos cientos de regalos que luego a través de voluntarios de la iglesia lo llevábamos a repartir a los niños. Esta actividad también la hacíamos en los meses de febrero, que recogíamos kit escolar, pero también hacíamos un proceso de evangelización con estas familias. En ese sentido, la iglesia siempre ha tenido un énfasis en lo social, tanto así que en la época de la pandemia apoyamos las familias en el sector de Villa Fátima,
e igualmente apoyamos con muchos mercados a las familias de la iglesia. Desde el 2017 comenzamos a tener la necesidad de buscar un espacio con mayor accesibilidad, pero sobre todo de mayor visibilidad. Y desde ese momento comenzamos un proceso de oración para que Dios nos dirigiera en búsqueda de un lugar en fácil acceso a la comunidad, con el fin de que la iglesia siguiera desarrollándose y creciendo, no solamente cualitativamente, sino cuantitativamente, ya que estábamos en un tercer piso un poco no tan visible a la comunidad. El 9 de mayo del 2018 tomamos la decisión de decirle al señor dueño del local que le íbamos a hacer entrega en un acto de fe, porque todavía no teníamos el lugar ni sabíamos dónde íbamos a estar allí. Habían pasado cerca de 3 meses desde la fecha en que le dijimos al dueño del local anterior que le íbamos a hacerle entrega. Y nos quedaba solo una semana. No teníamos todavía el local, es decir, no teníamos templo donde reunirnos 8 días después. Y por lo tanto incrementamos la oración pidiendo al Señor que nos dirigiera hacia dónde íbamos a estar. Habíamos ya pasado por aquí muchas veces, pero ese lunes 3 de mayo del 2018, como dirigidos por el Señor, miramos, se arrienda. Así que tocamos las puertas inmediatamente de la arrendadora que quedaba cerca de ese local nuevo y nos permitieron entrar. Apenas entramos, sentimos que este era el espacio, que este era el templo, un lugar tal cual habíamos orado, de fácil acceso para la comunidad y de mucha visibilidad porque queda sobre la avenida, y decidimos que este era el espacio. Así que el día de despedida del local anterior lo despedimos con una vigilia, y el domingo 6 de mayo trasnochado nos pasamos para este nuevo local. Así que nuestro primer servicio en el nuevo templo fue el 13 de mayo del 2018. Recuerdo que ese día nos ministró la palabra el misionero y profesor del Seminario Bíblico de Colombia, Randy Spade. A partir del 2018 realizamos algunos cambios, entre ellos el nombre de la iglesia, que ya dejó de llamarse Centro Cristiano de Avivamiento para llamarse Iglesia Cristiana Avivamiento. Por otro lado, también se reestructuraron los diferentes ministerios con que se venía trabajando en la iglesia. Es así como el día de hoy tenemos el Ministerio Infantil Herederos del Reino, el Ministerio de Jóvenes Adictos a su Presencia, el Ministerio de Damas Mujeres de Valor, el Ministerio de Evangelismo y Misiones, el Ministerio de Servidores, el Ministerio de Alabanza y Audiovisuales, el Ministerio de Intercesión y el Ministerio de Parejas. Igualmente, desde el 2019 se empezó a trabajar con Red Nueva Vida, con el fin de consolidar en la fe a la iglesia a través de la ruta de discipulado. Desde ese tiempo y a pesar de la pandemia, este proceso no se ha parado, y al día de hoy hay un grupo significativo de la iglesia recibiendo este proceso. En el 2023 realizamos nuestro primer encuentro con los discípulos de la ruta de discipulado. Durante estos años, con el Ministerio Infantil, hemos realizado diferentes eventos para los niños, como son la Escuela Bíblica Vacacional, que se realiza a mitad de cada año con una temática diferente. Igualmente se ha celebrado la Fiesta Dulce, que ahora es el Día de la Biblia, que se realiza en octubre. También celebramos el Día del Niño en abril, entre otras muchas actividades que este grupo de maestras y maestros prepara cada año.
Por otro lado, con el Ministerio de Jóvenes hemos participado en campamentos distritales y nacionales. Hemos realizado campamentos locales, entre otros eventos que hemos desarrollado. Con el Ministerio de Mujeres de la Iglesia también hemos realizado múltiples actividades como los encuentros que realizan cada mes y ya realizamos nuestro primer congreso local de damas, así como la participación en otros eventos distritales. Con el Ministerio de Parejas, uno de los últimos ministerios en consolidar, también hemos creado espacio para fortalecer los lazos familiares y mejorar las relaciones conyugales. Todo esto se da a través de los encuentros de parejas que se realizan en el transcurso del año. A partir del 2020, una vez que pasó lo más duro de la pandemia, se empezaron a realizar 2 servicios en la iglesia, uno a las 9 de la mañana y el otro a las 11. Esto para evitar aglomeraciones que por restricción existían en ese momento. Sin embargo, cuando pasó la restricción, ya no cabíamos en un solo servicio dentro del templo, por lo que de allí en adelante quedaron institucionalizados los 2 servicios. Hoy celebramos 15 años de la fidelidad, la provisión, el cuidado. En síntesis, celebramos el amor inagotable de Dios para nosotros. Hemos visto cómo el Señor cada mes nos permite ver nuevos rostros en la iglesia, pero también nos permite ver su provisión para cumplir con cada obligación que tenemos. Nos permite ver su provisión de nuevos líderes que se levantan para suplir el vacío que dejan los que Dios en su voluntad los lleva a trabajar a otro lugar. Igualmente hemos visto la provisión de Dios con su palabra como alimento en cada servicio o reunión, lo que ha permitido que la iglesia siga creciendo en el conocimiento de Dios. Los últimos 5 años hemos sido también una casa para muchos hermanos venezolanos que han encontrado una familia en avivamiento. También vimos su cuidado, su provisión y su fidelidad en medio de la pandemia. Conocimos de muchos pastores que debieron despedir a muchos de sus ovejitas. Sin embargo, en avivamiento, al final, por causa de la pandemia, no despedimos a ninguno. Gracias a Dios por la vida de Alejandra, Samuel, Gustavo, Fairut, Ana Julia, Daisy, Neo, Dioselina, Kelly y Jorge, y Anderson y Neila, que al día de hoy dirigen los diferentes ministerios de la iglesia conformando el equipo pastoral. Y gracias por los que en su momento fueron parte esencial de este proyecto de Dios, a Katy y su mamá Reina, Alejandro y Sandra, Edgardo y Sarita, Keren, Josué, Jessica, Claudia, Natalia, Daniela Pérez, José Luis, David Calle y Pilar, entre otros muchos que ayudaron a construir esta comunidad llamada Avivamiento. No quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer también al pastor Remberto y su esposa Susana, que nos han apoyado en los diferentes procesos que hemos llevado en la iglesia durante estos años, e igualmente el apoyo que recibimos de Yair, nuestro licenciado en teología, y un maestro de la palabra que junto con su esposa Daniela me son de gran ayuda en estos tiempos. Le doy gracias a Dios por mi familia, por mi esposa Yasmín y mi hija Andrea. Las 2 han sido parte esencial en este sueño de Dios que hoy es una realidad. Las 2 han sacrificado mucho también. Las 2 también han estado fortaleciendo mi vida en los momentos de debilidad, en los momentos de frustración y tristezas. Pero también han celebrado conmigo las victorias y han hecho parte de ellas. Así que gracias, muchas gracias.
Así que hoy estamos de fiesta, celebrando el amor inagotable de Dios en nuestros primeros 15 años. De la misma manera, estamos celebrando los 81 años de existencia de la Iglesia Evangélica Interamericana de Colombia, de la cual gustosamente también hacemos parte. Hoy, con nuestros corazones rebosantes de emoción y gratitud, podemos expresar las palabras del salmista que dice: alaben al Señor todas ustedes las naciones, todos los pueblos de la tierra, alábenlo, pues su amor inagotable por nosotros es poderoso. La fidelidad del Señor permanece para siempre. Alabado sea el Señor.